Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señor ministro, otro año más compareciendo por los presupuestos generales del Estado. Yo creo que usted ya sabe lo que yo vengo a decir, ¿no? Igual que yo ya sabía lo que usted venía a presentar. Porque, lamentablemente, sus decisiones políticas, como avalan sus decisiones políticas, ¿no? Que es como dice muchas veces el portavoz de mi partido, la ley más importante del año, los presupuestos generales del Estado, que es la ley en la que se ve precisamente cuáles van a ser materialmente las políticas que va a aplicar este Gobierno. Bueno, pues eso no ha variado en su ministerio, al revés. Hemos ahondado en los mismos errores. Usted, además, que es un ministro muy moderado, ¿no? Podría ser perfectamente el ministro del bipartidismo, ¿no? Del PP y del PSOE, porque usted también era un ministro, una personalidad muy reconocida en el Partido Popular, ¿no? El propio presidente Rajoy le nombró a usted presidente de la AIREF, ¿no? Usted, que es un ministro tan moderado, ¿no? Y ustedes, que son tan moderados entre ustedes y con los poderosos, pero tan duros con los españoles con estos presupuestos. Señorías, las cuentas que vienen a presentar son las cuentas de siempre, porque ganan los de siempre y porque pierden los de siempre, los de abajo. Los españoles más modestos, los españoles más humildes. Y lo hemos explicado hasta la saciedad, lo hemos explicado 1000 veces. Pero no pasa nada, vamos a volver a explicarlo otra vez. Sus cuentas avalan una decisión política, que es la decisión política de las fronteras abiertas, de la inmigración masiva, de la inmigración descontrolada. Ustedes le dan millones y millones en programas de ayuda a los inmigrantes. Ustedes aumentan un 134% las partidas para las políticas de asilo y acogida. Ustedes dan millones para las políticas de asilo y acogida en Canarias. Ustedes dan millones a Marruecos. En definitiva, ustedes invierten millones y millones y millones en las políticas de siempre, de inmigración masiva y descontrolada que tanto perjudican a los españoles más modestos. Y llama la atención, ¿no?, que hay cosas que crecen mucho, ¿no? Hemos dicho un 134%, casi un 40% las ayudas a los inmigrantes, y hay cosas que crecen muy poquito o hay cosas incluso que caen, ¿no? Usted se permite el lujo de aumentar casi un 40% las ayudas en favor de los inmigrantes y, sin embargo, disminuir un 11% las pensiones no contributivas y las prestaciones asistenciales a los españoles. Señorías, señor ministro, yo no sé dónde vive usted, tampoco me importa, pero estoy segura de que usted vive en una mansión, en una urbanización, en donde sea, en lo que probablemente lo que tenga usted es seguridad, ¿verdad? Bueno, pues donde los españoles más modestos, donde los españoles humildes viven, no gozan de esa seguridad que goza usted. Y no lo hacen por culpa de sus políticas. Y de nuevo vamos a volver a explicar, ¿no?, lo que están sufriendo los españoles más modestos en sus carnes y que ustedes se empeñan en negar permanentemente. ¿Por qué pierden los españoles que viven en los lugares más modestos de España? Pues, en primer lugar, porque una política a favor de las fronteras abiertas, una política con inmigración masiva y descontrolada, genera una invasión cultural. Es decir, por una cuestión numérica, en localidades en las cuales una cultura determinada es mayoritaria a otras, como usted bien sabe, porque estoy convencida de que usted lo sabe, el multiculturalismo tan color de rosa no funciona. Las culturas se imponen unas a otras y generan problemas. Se genera problemas en este multiculturalismo de color de rosa porque al final hay enfrentamientos étnicos, hay enfrentamientos culturales y hay imposición cultural. Pero, por otro lado, pierden los españoles más humildes porque la inmigración masiva y descontrolada en estos lugares también genera delincuencia e inseguridad. El tema tabú, inmigración y delincuencia. Es imposible relacionarlo sin que ustedes nos llamen racistas, xenófobos, de todo, ¿no? Bueno, pues es que es una cuestión criminológica esencial, es básica. Por un lado, aumenta la delincuencia importada. Pues es que es sentido común. En España y en Europa estamos viendo formas de delincuencia importada que no existían.
Formas como la mutilación genital femenina, como los matrimonios forzosos, formas como las agresiones sexuales denominadas tajarrús, gamea, que usted estoy segura que también sabe muy bien en qué consisten, en ese acoso y agresión sexual colectiva de varones en masa a mujeres que se encuentran solas, ¿no? Muchas veces aprovechando incluso a las multitudes. Prácticas que tienen origen además en países como Egipto. Pero además aumenta la inseguridad y la delincuencia común. Aumentan los robos, aumentan los homicidios y aumentan las violaciones. Y también es sentido común que, por un lado, evidentemente se produce la delincuencia común en los lugares económicamente más deprimidos, como es lógico, pero también existe un factor cultural que aumente en estos lugares esta delincuencia común, que aumenten las violaciones cuando viene masivamente población de lugares en los cuales hay violaciones 80 veces más que en España. De lugares en los cuales los homicidios son mucho más frecuentes, de lugares en los cuales no hay justicia y la justicia se aplica por la propia mano. Esto es criminología esencial y es sentido común. Y decírselo a los españoles es decirles la verdad. No tengan miedo a reconocer la verdad. Señorías, además, un tercer factor que provocan ustedes en los españoles humildes es la precariedad. Porque la inmigración masiva y descontrolada tira los salarios y aumenta la pobreza, como están demostrando lamentablemente las cifras. Cuando ustedes escogen esas políticas, escogen invasión cultural, escogen inseguridad y escogen precariedad para los españoles. ¿Y esto es decir que todos los extranjeros son delincuentes? No, no lo es. Hay muchos extranjeros con muy buena voluntad. Esto es sencillamente decir que la inmigración masiva y descontrolada y sus muchísimos factores culturales incrementan la inseguridad e incrementan la delincuencia, y lo dice el Ministerio del Interior. No lo digo yo, lo dice el Ministerio del Interior. Que el 34%, por poner un ejemplo, de las violaciones cometidas en España se cometen por el 11% de la población. Último informe del Ministerio del Interior. Bueno, señorías, estoy convencida de que usted es tan moderado con los poderosos, tan moderado con las mafias, tan moderado con el Foro de Davos, tan moderado con el Banco Mundial, tan moderado con las ONGs cómplices, tan moderado con los que viven como usted, pero es muy duro con los españoles. Y la gente que lo está pasando mal... Tiene que terminar, por Termino, favor. señora Presidenta. Los 13 millones de españoles que están en riesgo de pobreza, los que no pueden pagar la cesta de la compra, los que no pueden pagar la gasolina, los que no pueden pagar el alquiler, no quieren moderación, quieren firmeza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora De Meer.